Amigos, continuamos con la segunda parte de nuestro programa Joven Clasia. Le quiero contar primero que este es un programa que partió de una conversación que teníamos todos nosotros diariamente sobre temas de contingencia y filosofía y historia y varios datos que teníamos de personas que nos conocíamos por eventualidades de la vida, pero que cada uno piensa distinto. Y por eso, como este programa piloto, quería que cada uno de los que estamos acá se vaya un poco presentando y quería hacer la pregunta: ¿cuáles son los sustentos filosóficos, políticos que hay detrás de cada una de las posturas que ustedes mismos presentarán a su forma? Vamos a partir por ti, Juan José. ¿Cuál es la postura política, filosófica que sustenta tus pensamientos, tus paradigmas para guiar tus opiniones políticas contingentes? Hace un tiempo, como escuché, no me acuerdo en qué contexto, un debate de religión, y alguien había hecho la mención de que al final uno decidía su religión y su filosofía política por guata. Y creo que es mi caso. Entonces, fracasó totalmente tu pregunta porque no tengo filosofía. Pero no. Inició por guata, y probablemente después la encontré dado eso. O sea, yo de chico recuerdo haberme impactado con cualquier cosa que tuviera que ver con el autoritarismo. Entonces tengo un liberalismo de guata. Es decir, yo me acuerdo que nos hicieron leer en el colegio un libro que se llama 1984 de George Orwell, y yo estaba fascinado, iba en los recreos a conversar con mis compañeros, a decirle: hoy el libro de la raja que nos hicieron leer, weón, y para todos les parecía muy un libro. Y a mí me había calado hondo y estuve años pensando en el libro, me cagó el libro. Y creo que de alguna manera yo soy liberal de guata, de que tengo 6 años probablemente, por razones biográficas. Mi viejo era un tipo muy autoritario, entonces probablemente haya eso. Luego, al mismo tiempo, tenía todo un cuento con la cosa científica. Entonces probablemente haya en mí también una cierta valoración de la cabeza, ¿no? Por la ciencia. Antes de Popper me gustaba leer a Hawking, a Einstein, pero tengo la sensación que era porque nací en un lugar muy católico donde la fe era muy importante. Entonces, yo no sé si es que en mi origen yo era un racionalista o un rebelde de guata. El punto es que el único lugar donde yo soy capaz de militar es en el liberalismo, porque no me exige nada. Entonces, yo he intentado ser parte de muchas cosas y no puedo. Entonces, filosóficamente hablando, no sé si podría llamarme un racionalista tanto como un liberal de guata. Entonces, a mí, por ejemplo, me identifica más Vargas Llosa, porque Vargas Llosa es un liberal de guata. O sea, sus novelas trasuntan una desesperación por cada situación de autoritarismo, y creo que ese es mi approach al liberalismo. Uno en el cual yo me siento parte porque no me exige absolutamente nada y porque básicamente me dice tolera y exige que te tolere. Matías, nuestro amigo postmoderno. Bueno, todos los postmodernos lo primero que hacen es que dicen que no son postmodernos. Entonces muy hipster, así. Voy a partir por ahí por no ¿cómo se llama? Ponerme yo mismo la tacha. Yo creo que, aprovecho que ya que JJ partió con su biografía, yo creo que también voy a como hablar un poco de la biografía que me hace ser, o me hace pensar de la forma que pienso hoy. Creo que era muy joven, colegio, etcétera. Voy a usar un término muy cursi. Empecé a ser como un buscador de la verdad, ¿ya? O sea, hacerme preguntas filosóficas de, qué sé yo, ¿hay Dios o no hay Dios? Existe ciertas verdades universales, y tengo una búsqueda de años. Eso me meto a temas variados, religiosos, metafísicos, esotéricos, tratando de encontrar algo de verdad, algo que sea una verdad que yo pueda tener entre mis manos, y se escapa y se convierte finalmente en un convencimiento, en una convicción de que se va a escapar siempre, de que no la podemos tomar. Eso, junto con empezar a darse cuenta que lo más parecido a eso es la ciencia, también como cuenta JJ, también empiezo a ser influenciado por la ciencia. Carl Sagan, también me encanta. Carl Sagan, encuentro que es una forma de digerir la ciencia de lo más lindo que hay, casi poético, me encanta. ¿Cómo lo conectáis después con el progresismo? Y claro, y empieza
empiezo a ver la realidad un poco con estos dos inputs, y empiezo a darme cuenta que finalmente somos nosotros los que decidimos muchas cosas, de que lo que entendemos hoy por realidad y cómo es y la estructura, etcétera, la hemos ido decidiendo, la hemos ido construyendo, y parte de este análisis también, de esta verdad que partí buscando, es que muchas de las verdades fueron impuestas por tipos que no las tenían, pero que dijeron que las tenían. Te dicen que las tienen, la construyen un discurso, un relato, y mucha gente se la cree. Y tú te empiezas a revelar ante este hecho de que hay gente que es capaz de construir la verdad, pero al mismo tiempo tú dices, eso no significa que no pueda cada persona tener su propia verdad. Entonces, esa mezcla entre no hay una gran verdad, pero hay muchas pequeñas verdades, te vuelve la palabra que te gusta a ti, que te vuelve un poco un postmoderno, es decir, que una valoración por la subjetividad, una valoración por las pequeñas culturas o por la multiculturalidad, una valoración que hace pensar incluso esto que hace unos años atrás era impensado, que incluso Arjona a lo mejor está al mismo nivel de Beethoven. Y alguien podría decir, mira cómo se le ponen los ojos. Pero es cultural que hoy nosotros hagamos una diferenciación y digamos, no, Beethoven está aquí a la altura, es un genio, y Arjona es una basura, y porque no es poesía, porque no sé. ¿Y Daddy Yankee? Y a lo mejor no lo sé, a lo mejor están todos en el mismo nivel. No te ¿Quién metas soy con yo? Daddy Yankee. ¿Quién soy yo? Esa es la cosa. ¿Quién soy yo para decidir eso? Bueno, como tampoco podemos estar en la indecisión, y aquí viene un paso de la posmodernidad o de este relativismo, de esta valoración por la subjetividad, o porque cada uno construya su relato. De ahí viene el, ok, pero no podemos vivir así, en la duda constante de qué es. Y ahí viene la segunda parte, que es dialoguemos, deliberemos, consenso, tomemos decisiones, definamos nosotros. Por ejemplo, definamos nosotros los ciudadanos si es que queremos un Estado que dé o no derechos. Definámoslo nosotros. No viene, ¿y eso cómo se hace? Por ejemplo, a través de una asamblea constituyente. Entonces ahí viene todo ese viaje, me hace hoy militar en el progresismo. Matías. Bueno, yo... El premoderno. El premoderno, como dicen, no soy premoderno. A mí no me gusta nada pre, porque resulta que decir pre significa que antes de, que quedó ya atrasado, y yo no. Yo creo sí dicen que están fuera fuera de contexto, fuera del triángulo espacio hombre-tiempo, las ideas metafísicas. Yo me considero un metafísico. Y no creo que estén fuera de vigencia. Sí, quizás en Occidente ha rechazado estas ideas, pero fuera de un poquito más allá de la ex cortina de hierro están vibrantes estas ideas. Es cosa de ver el ejemplo de Rusia. Entonces, yo, a ver, ¿cómo partí esto? Principalmente, yo soy de la convicción de que existe una realidad extramaterial, que yo no creo en esto de que el hombre, no exista nada más allá del hombre, nada superior al hombre, no existen entes metafísicos que son delirios no más de culturas del pasado. No, yo creo que sí, que existen. Ahora, ¿cómo definirlas? ¿Cómo racionalizarlas? ¿Cómo aterrizarlas? ¿Cómo objetivizarlas? Ahí está la discusión. Y por eso es que yo me guío por dos escuelas distintas en las cuales todavía estoy en la duda de cuál tendrá más razón que la otra. Por un lado está la escolástica, que es la escuela de Santo Tomás, que recoge Aristóteles y que marca todo lo que es la filosofía del catolicismo romano tradicional, no el actual se reformó y ahora es distinto, y por el otro lado, por el lado de la patrística, también la patrística cristiana, que es la que sigue principalmente la Iglesia Ortodoxa. Por supuesto también existe el Islam, y existe el New Age, existe el gnosticismo y un montón de otras religiones que yo respeto, pero no la he estudiado tan a fondo como para también decir por qué el cristianismo y no las otras. Yo creo que el cristianismo me acomoda más por un tema cultural. Aún no sabría decir por ahora cómo fundamentar por qué esta es la verdad en que yo creo. Sí va un poco de convicciones
personales que también son un poco más, un poco de comodidad por identificarse con lo de uno. Para mí es más difícil identificarme con una religión de la India que con religiones más occidentales. Ahora, ¿cómo esto define mi postura política? Bueno, dado que hay una realidad del hombre que no es solamente material, sino también espiritual, yo creo que todo orden político, económico, social, cultural debe adecuarse a esta realidad, ¿no? Entonces, por lo mismo, yo no puedo creer en las ideas que son de corte modernista, como el liberalismo, como el marxismo, porque niegan esta realidad del hombre. El liberalismo parte con ideas empiristas, parte con Locke, que dice que solamente uno puede hacer ciencia y hacer teoría con lo que se puede vivir, con lo que se puede tocar, con lo que se puede percibir. Y dado que Dios no se puede percibir ni tocar, entonces Dios se deja fuera de la conversación. Y entonces de ahí parten las ideas liberales, de ahí parte también las ideas de la escuela de Chicago, la escuela austriaca de economía. Y esa es una de las diferencias que yo tengo con la derecha política. Yo no soy liberal en lo económico. Sí, ahora bien, por el contexto que se está dando, que no hay otro discurso que el progresismo económico, que el socialismo económico, claramente yo voy a estar del lado de los otros, por un tema, pero más que nada coyuntural. Y bueno, ¿cómo me defino políticamente? Hoy en día no existen las fuerzas políticas que sostengan estas ideas, por lo menos en Chile. Sí están, no sé, si hablamos de países como Rusia, como bien decía, como Turquía, países que están más allá de Occidente, por ahí están las ideas que yo sostengo. Y mi tarea, y también la de muchos, es hacer que en Chile haya por lo menos una vanguardia intelectual que inserte estas ideas que en otro lado del mundo están bastante vigentes, que estén vigentes en este país. Interesante, tenemos distintas visiones para personas. Yo al menos me considero un individualista, un poco parecido en principio a lo que decías tú, Juan José, el tema de, a mí no me gusta sentir culpas, que me hagan sentir culpable, que haya un grupo diciéndome qué hay que hacer. Yo siempre fui un individualista filosófico y pueden cambiar más o menos matices. Hoy día estoy bastante libertario en la mayoría de mis pensamientos. Sí, obviamente creo un mínimo de pragmatismo. Pero ahí quería hacer una pregunta un poco a usted, así como el historial político, incluso si no han votado en alguna elección, ¿cómo hubiesen votado para entender así como el historial político no es sencillo? Yo creo que JJ la tenéis súper clara, así como desde el sí y el no para adelante. ¿Cómo hubiesen votado? Por el no, seguro. Hubiera estado entre la lucha armada y la lucha democrática, probablemente la lucha democrática, pero contra un dictador yo creo que todo vale. Yeah. Solo que por la fuerza es difícil derrotar al que es el magíster en su fuerza. Pero bueno. ¿Vigio Elwin, sí. Básicamente porque era como el eclecticismo máximo. Después, entre todos los demás, yo creo que con dolor de guata hubiera estado entre Frey y José Piñera. Quizás José Piñera, quizás. Después, entre Lagos y Lavín, me he puesto a pensar ahora, porque Lagos es un liberal, es un liberal de izquierda. Sin embargo, llevaban 10 años de concertación. Probablemente por la pura alternancia a lo mejor hubiese votado ahí. Por la pura alternancia. Es como París. Sí, no, que París dijo algo muy razonable respecto a eso, que había votado en primera vuelta por Lavín y en segunda vuelta cuando cachó que Lago en realidad se moderó y dijo, ¿sabéis qué? Por Lago. Aparte que además el mensaje ya está dado, que sea algo diferente. Después en la siguiente ya derechamente voté por Piñera contra 2005, contra Bachelet y Lavín. Piñera era infinitamente mejor que Lavín para mi gusto. Y después estaba entre Marco y Piñera, la verdad, en 2009. Y finalmente voté por Piñera. Y segunda vuelta Piñera. Después en 2014 estaba entre Velasco y Alamán. En la primaria. Y solamente voté por Alamán porque creía que tenía más opciones de ganarle a Longueira que a Velasco. Pero el candidato ideal hubiese sido Velasco. Pero Velasco no tenía ninguna chance de ganarle a Bachelet. Y mi temor, que es una locura que se me ocurrió, de que a lo mejor íbamos a terminar llegando a una elección de Bachelet contra Matei. Por suerte, sí se dio. Se dio, entonces, bueno, pasó, po. Entonces, y después en la segunda vuelta escribí, miré, decidí lo siguiente. Mi guata me dice que vote nulo, pero yo creo que un demócrata siempre tiene que votar, porque siempre existe un mal menor. Porque si no estás votando por el que ganó, es una obligación moral, encuentro yo. Pocas cosas me parecen obligaciones morales, pero a nivel demócrata yo creo que es una obligación moral. Y
y miré los debates como tapándole las caras y desimportándome totalmente sus pasados, porque si no jamás hubiese votado por Matei. O sea, una persona que espió con la CNI, o sea, imposible. Y los miré sin cara y por razones muy puntuales y muy frías terminé votando por Matei. Interesante. Eso hice. ¿Y tú, Matías? ¿Cuál es la pregunta? ¿De por qué no hice...? ¿Por quién Sí, votaste? así cuando la Desde elección el la que principio hasta el votado. final. La verdad que yo, comillas, nací políticamente, quizás hasta más tarde que algunos de ustedes. Yo empiezo en política, a interesarme en política de partidos, porque sí me gustaba digamos, el analizar la sociedad, pero de política partido más o menos las últimas 2 elecciones. Entonces, todo para atrás, si bien tengo opinión, no participé, soy el más grande que el grupo, entonces se podría esperar que yo viniera de más elecciones atrás. Si yo me hubiese tocado votar, o por ejemplo en la dictadura, yo comparto contigo, quizás por miedo no hubiese, o por la poca probabilidad de ganar, no hubiese estado en la lucha armada, pero me parece que también es ético oponerse al tirano y denunciarlo y bueno, estar en la oposición y en una oposición dura. Pero tú en las últimas elecciones has votado Marco. Y después, claro, y en las últimas elecciones más, claro, exactamente, Marco y el PRO y el tema de, ¿cómo se llama?, de alcalde. Y en la segunda vuelta no voté. En la segunda vuelta entre Bachelet y Matei no voté. Me parece, yo creo mucho en el voto voluntario, soy un defensor del voto voluntario. Yo creo que cuando alguna persona no va a votar existiendo voto voluntario, está diciendo no siento interés, es decir, lo que me están ofreciendo no me moviliza, no me mueve, no siento esa obligación moral que sientes tú. Yo me rebelo a esa obligación moral. Creo que la responsabilidad de llevarme a votar está en quien está ofreciendo, está ofreciéndome algo. Creo que mi responsabilidad está en militar, en poner ideas, en trabajar en política, pero no está en ir a votar algo que no tengo convicción. ¿Podría tener algo así como un historial político, hubiese... A ver, quizás el como más complicado acá. A ver, la única elección que yo he votado, porque la anterior no podía votar, era Piñera, cuando ganó Piñera. Voté las 2 veces, primera y segunda vuelta por Piñera. ¿En serio? ¿Más que por Frey? Nos preguntamos dónde no, por Frey no, porque no me gusta gente que dice tener ciertos principios y después gobierna con otros. Bueno, con Piñera, sí, pero por lo menos esa vuelta de Carnero fue un poco más cercana a mis ideas que la vuelta de Carnero que yo creo que habría tenido Frey. Ahora, viéndolo como hacían el ejercicio antes de votar, no sé, desde la reelección del 89 en adelante, a ver, yo creo que por lo menos, es difícil verlo ahora porque yo creo que el gobierno de Elwin fue dentro de lo posible fue bueno, porque había que concertar diferentes intereses en ese momento. Ya después con Frey ya empezó a materializarse el problema de la concertación, que a mí yo no tengo ninguna simpatía. Yo creo que hubiese votado siempre por la alternativa distinta a la concertación, sin gustarme. ¿Ah? ¿Juntos Podemos Más? ¿Juntos Podemos Más de quién era? No, de la izquierda extraparlamentaria. Era Gladys Marino, ¿no? O Hirsch, sí. Eso era cuando Piñera, Hirsch, tal vez por tontear lo hubiera hecho, pero no son... Y en la última hubiese votado por Israel. Sí, tuve 2 problemas, que yo voto en regiones, voto en Coquimbo y perdí el bus. Las 2 veces perdí el bus. Por suerte. Hubiese votado primera vuelta por Israel y en segunda por Matei. Primera vuelta Israel porque yo creo que el que tenía más firmeza, por lo menos, en los temas que se hacen llamar entre comillas valóricos. Para mí todo es valórico. La economía es valórica, la política, todo es valórico, pero se reduce a estos temas de aborto, matrimonio sexual, marihuana. Perfecto, en esos temas por lo menos él lo veía con más solidez que Matei. Además de crear un orden económico un poco más cristiano, creo yo, que el modelo económico neoliberal. El Matei, segunda opción, porque claro, tener frente a Bachelet, y todos sabemos lo que es Bachelet, me hubiese preferido por Matei, pero no sin mucha convicción, por supuesto. Y última pregunta cortita. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por quién votarían? Yo votaría por Velasco.
¿Podría preguntar algo, no? ¿Nos alcanzamos? Sí, démosle. Sí. ¿Cuál es tu país emblema? Porque Rusia, un ya ves como 2 veces. Un Rusia lo dijiste, pero ¿qué tiene de religioso Rusia? O sea, digamos como... Súper ¿cuál es? conservador. O sea, la parte religiosa te gusta, ¿cómo qué tipo de época de Chile te gustó? Sí, o sea, A ver, primero preguntas país siglo. modelo y después preguntas Chile. No se me puede repetir la Digamos, pregunta. un modelo de Chile en el pasado. Ya. O Portales, ¿no? da lo mismo, pero sí. ¿Cuál sería tu modelo de sociedad? A ver, O sea, sí. en la práctica. A ver, yo creo, doy por parte. Primero, yo creo que Rusia, sí, o sea, uno es cosa de ver las cifras de cómo estaba la religión en Rusia en los años 90, cuando recién cae el muro de Berlín y se empieza a abrir, a desmoronar la Unión Soviética, donde un 30% de las personas creían en la Iglesia Ortodoxa, y ahora vemos que la cifra es un 70%. Por un lado, también tenemos al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, que él es bien firme en decir que no le gusta el transcurso que está tomando Occidente, el Occidente posmoderno, la crisis de valores, que entiendo acá mi amigo Matías puede simpatizar, pero no va con mis ideas, sino entonces y también la postura del presidente y también la postura también de muchos pensadores, filósofos, ideólogos desde mucho tiempo atrás, o sea, desde Dostoyevsky en adelante, pasando por Solzhenitsyn y un montón de otros pensadores que han hecho que la sociedad rusa también comulgue con esta idea. Entonces hay un clima intelectual, hay un clima político y también un clima religioso que se adapta a mis ideas. Ahora bien, hablando de periodo de Chile, para mí es bien difícil hablar de Chile porque el Chile nace con ideas liberales, nace con la logia lautarina, nace con O'Higgins. Y Portales como un poco reacciona. Entonces, claro, yo creo que sí, como que Portales, el gobierno conservador, yo creo que sí, era un ejemplo, era bien, sí, tenía rasgos que me gustan si lo comparamos con los periodos de adelante. Yo creo que para mí el más negativo, creo yo, del de la República parlamentaria. Y después llegamos a la crisis del 25, sí, donde están estos años entre el 25, donde no hay una izquierda, sino como un populismo latinoamericano, ¿no? Con los gobiernos radicales, claro, el ISI, Ibáñez, que tuvo sus cosas buenas y malas, yo creo más buenas que malas, porque ahí yo creo que se formó la identidad chilena como lo que le hacen llamar, yo no sé cómo llamar de otra forma, clase media, estas categorizaciones marxistas, porque solo los marxistas hablan de clase económica, yo no creo en las clases, pero sí, porque el marketing marxista, ¿no? El marketing no es marxista, ¿verdad? Oye, y si podéis votar por alguien del futuro, ¿quién sería? Por alguien del futuro. Yo fue el domingo, un político que se conoce. Hasta ahora no conozco ninguno que vaya por... Tú vienes, ¿sí? Obligado. A ver, tírame nombre. Iván Moreira, por ahí. O Sandón, quizás. Yo a Sandón no... José Antonio Cast. Yo creo que por ahí podría ser José Antonio Cast, aunque... No sé. Todo lo que es ya más como Sandón, más soy cristiano, yo creo que le hace mucho juego a la izquierda y eso es peligroso por el tema económico, porque en temas valóricos sí piensan como yo, pero en tema económico yo creo que por ahí se empieza a colar, ya empieza a agarrar más vigor las fuerzas de izquierda. Y Matías, la gran pregunta que tú nos vas a hacer, sí. ¿Por qué votarías tú si la elección fuera el domingo? No puede ser Marco. No puede ser Marco. Sí. Vamos a poner pregunta. Si no fuera Marco, ¿por quién sería? Marco se enfermó. Listo, se fue al país, se fue a hacer cine a Francia. ¿Por quién votaría? O Marco o tú. Bueno, está siendo nuestro primer programa Jovencracia. Esperamos tenerlo a todos, que nos sigan viendo. Vamos a tener programa una vez a la semana. Todo esto acá en las locaciones del bar, el Club Liberty, que es el lugar donde estamos nosotros en este momento, y esto es Liberty TV. Buenas noches.